no haber sido objeto de observaciones, el acta de la sesión 49 especial se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. El secretario... Ahí está. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Buenas tardes, gracias Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un correo electrónico enviado por especial encargo del jefe de gabinete del ministro SECPRES, don Álvaro Elizalde, mediante el cual se llegan las excusas del secretario de Estado por su inasistencia a esta sesión, a la cual había sido invitado por razones de agenda. Agregué que el ministro Elizalde queda a disposición de la Comisión para una futura sesión con el objeto de tratar la materia para la cual se había sido convocado, el programa Buen Vivir. Y en segundo lugar, se recibió un oficio del jefe de gabinete del subsecretario del Interior informando que el subsecretario Monsalve no podrá tampoco asistir a esta sesión, ya que en el mismo horario estará presente en la Comisión de Seguridad Ciudadana de esta corporación, en la discusión y votación en particular del proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Sin embargo, manifiesta que los proyectos de ley incluidos en la tabla de esta sesión son de suma relevancia para esa subsecretaría, razón por la cual espera que se la pueda invitar nuevamente. Esa es toda la cuenta, Presidenta. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Undurraga, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a todos los miembros de la Comisión. Entendiendo las agendas que tiene el subsecretario del Interior, a mí me parece que nosotros ya lo hemos invitado 4 veces, 2 veces en noviembre y 2 veces en diciembre. Ninguna de las 4, a todas las invitaciones, la subsecretaría ha señalado, digamos, su interés en participar, pero tampoco solicita que pueda estar, no sé, el jefe jurídico, no tengo idea, alguien, digamos, por la subsecretaría. Yo honestamente creo que tenemos que empezar a darle curso a la discusión de este proyecto de ley. Gracias, diputado Undurraga, y efectivamente lo habíamos mencionado la semana pasada, que lo íbamos a invitar por última vez, y vamos obviamente a comenzar la discusión del proyecto. No sé si tenemos más invitados, le vamos a preguntar ahí a la Secretaría para poder discutir el proyecto. No tenemos más invitados, vino la biblioteca. Claro, Presidenta, vinieron los autores de 2 de las mociones, los diputados Henry Leal y Mauricio Ojeda. Se le invitó en su oportunidad también al diputado Frank Sauerbrand, que es el autor de la tercera moción refundida, no ha concurrido. Y por otro lado dio su opinión sobre el proyecto una asesora de la BCN. Ya, esos perfecto. son todos los invitados. El diputado Ojeda también. Sí, el diputado Ojeda también vino a exponer acá a la comisión, secretario. Ya, perfecto. Vamos a dar la palabra a continuación sobre la cuenta, sobre puntos varios. ¿Alguien tiene algún, no? ¿Puntos varios? Nada. Entonces vamos de inmediato con la orden del día. La presente sesión tiene por objeto tratar la tabla que tiene que ver con el registro social de hogares. Por eso vamos a recibir a la ministra de Desarrollo Social y Familia y darle, por supuesto, las gracias por la disposición que ha tenido. La semana pasada íbamos a abordar el tema del registro social de hogares, pero por el tiempo no alcanzamos a poder hablar de un tema que creo que a todos nos interesa muchísimo saber, porque hay bastantes inquietudes de parte de las personas y también de parte de nosotros como diputados. Así que vamos a darle la palabra a la ministra de inmediato para que comience a exponernos acerca de estos cambios en el registro social de hogares. Ministra, bienvenida. Gracias, Presidenta. Disculpen, llegamos unos minutos tarde, pero no queríamos dejar de venir. Estoy también con la subsecretaria Paula Poblete de Evaluación Social. Así que ahí tenemos nuestra presentación para poder exponerles cuáles son los cambios que hemos anunciado y que ya se implementaron al registro social de hogares y sobre los que ha habido bastante interés, la verdad, y entendemos también, gracias,
Entendemos también que puede ser que los parlamentarios también reciban muchas dudas al respecto y por eso también que podamos mostrárselos en detalle creo que va a ser interesante. Primero, antes de entrar a los cambios, una explicación de cómo se construye el registro social de hogares. Y ahí me puedes complementar tu subsecretaria, pero porque también muchas veces quedan como distintas impresiones y la memoria colectiva de cómo era la ficha de protección social, la ficha CAS, entonces de repente nos ha servido mucho poder mostrar esto en distintos espacios de conversación, en juntas de vecinos, porque a veces se generan confusiones al respecto. Entonces hoy día el registro social de hogares se compone gracias. ¿Qué? No, Fernando, ¿no? Es que llegó mágicamente. Se compone en primer lugar de el ingreso equivalente del hogar, que eso implica el ingreso por trabajo, pensiones y capital. También un índice de necesidades que entrega un ingreso equivalente corregido, y esa parte le voy a pedir a la subsecretaria que lo explique con mayor detalle. Y por último, una evaluación de medios. Por lo tanto, no es una cifra, no es un indicador que solo hable de un ingreso per cápita, sino que es un ingreso que está corregido por un índice de necesidades que contempla distintos factores que justamente lo que hacen es considerar que ciertos hogares que tienen ciertas composiciones van a concluimos de que van a tener mayores gastos. Y por último, el paso 4 de la evaluación de medios implica que con información que nosotros que la administración tiene, se compara el resultado del ingreso equivalente corregido con algunos otros elementos que pudieran eventualmente dar algunas discrepancias. Por ejemplo, alguien que tiene un vehículo, un yate, y eso es absolutamente como poco coherente con lo que nos entregan los otros datos, eso eventualmente puede hacer una corrección. Entonces, en términos generales, queríamos como que quede como clara la idea, y si hay dudas también nos la pueden hacer, de que no es solo el ingreso per cápita, sino que se corrige por un índice de necesidades y también se hace una observación de evaluación de medios. Y esto es porque hoy día el registro social de hogares se incluye información autorreportada, sin duda, pero también se complementa y se constituye hoy día de manera muy importante por información administrativa que tiene el propio Estado. Entonces, ahí hay distintos registros que inciden en eso. Subsecretaria. Está todo en línea. Que el registro social. ¿Qué cosas se lo Claro, nosotros recibimos la información, por ejemplo, de impuestos internos o de Previrred, de las superpensiones, de el seguro de cesantía, donde entonces podemos tener todos los ingresos de las personas, las boletas de honorario, y lo que no tenemos en línea son los ingresos informales, ¿no? Esos sí son autorreportados por las personas. Ay, sí, perdón. La aprovecho a saludar. Sí, buenas tardes. De evaluación social. Le preguntaba porque hay muchas personas que nos dicen constantemente que le cambiaron la ficha o que para actualizarla ellas tienen que ingresar, entonces por eso le preguntaba de inmediato. Sí, esto. La conformación de los ingresos se hace con los últimos 12 meses y el Estado tiene un rezago de 2 meses en esa información. Entonces, la idea de tener este promedio de los últimos 12 meses es precisamente tener lo que se llama un ingreso suavizado, ¿no? De que las personas tengan más o menos estable su calificación, y no porque un mes, por ejemplo, hicieron varios trabajos y tuvieron ingresos más altos, les suba, por ejemplo, la calificación. Efectivamente, este rezago de 2 meses que tiene que ver con los tiempos propios de la administración de las distintas bases, porque no se entregan de inmediato, porque todas las bases tienen que pasar por un proceso de limpieza, etcétera,
para las personas que, por ejemplo, están cesantes, efectivamente esa demora podría ser relevante, por lo tanto siempre está la posibilidad de actualizar o complementar o rectificar la información en el módulo de actualización, rectificación y complemento que está en el registro social de hogares, y ahí efectivamente se puede adelantar el que se considere la cesantía, por ejemplo. Sí, yo creo que sí, el índice de necesidad preciso un poquito, pero yo creo que igual la ministra ya dio todo el detalle. Le pido lo que piensa la sala para ir avanzando, como es el único tema que vamos a abordar el día de hoy, a medida que vamos avanzando, ir consultando, porque de lo contrario siempre llegamos al final y se quedan muchas preguntas sueltas. ¿Le parece? Entonces, usted nos explica Perfecto. esto y hacemos algunas preguntas y avanzamos con la presentación. Sí. ¿Le parece? Sí, Ya. igual la ministra ya, yo creo que explicaste súper bien, ministra, pero es básicamente se llama ingreso equivalente corregido porque está corregido, digamos, la división. Lo típico es tener como todos los ingresos y uno divide por el número de personas del hogar y uno diría ese es el ingreso per cápita. Este no es el ingreso per cápita porque en vez de estar dividido por el número de personas del hogar, está dividido por cada una de las personas asociadas a un ponderador, entendiendo que lo que el registro social de hogares lo que busca es acercarse a los niveles de vulnerabilidad de los hogares. Por lo tanto, se estima que un hogar donde hay personas menores de 18 años, es decir, niños, niñas y adolescentes, o personas mayores, es decir, más de 60 años, o personas con algún nivel de discapacidad o dependencia, esas personas tienen un ponderador más alto y por lo tanto el ingreso se divide por un número mayor, entonces el resultado de esa división es un número menor, de manera tal de que se entiende que ese es un hogar más vulnerable, con más necesidades de gasto y por lo tanto estaría ubicado en un tramo más bajo en la calificación socioeconómica. A eso. ¿Alguien? Sí. La diputada Morales tiene una consulta al respecto. Sí, Diputada Morales. Gracias, presidenta. Saludar a la ministra, subsecretaria, a la subsecretaria. Sí, tengo una consulta. Siempre en terreno nos preguntan que la ficha va variando en términos de porcentaje, de que estaban en un tramo, pasaron en otro. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes indican, ¿cuál es el ponderado que finalmente hace que la ficha vaya variando? Porque nos ha pasado, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en terreno me ha pasado que una familia me dice, estaba en el 40% y ahora estoy en el tramo del 50%, por ejemplo. Entonces, claro, y eso, pero finalmente, ¿qué es lo que de estos pasos? ¿Cuál es el que pondera que una ficha pueda cambiar rápidamente? Porque no es el tema de cotización de salud, porque eso puede variar en términos de, a lo mejor, o el ingreso, no lo sé, pero no sé si me entendí o me expliqué bien. Eso. Ya. Ministra. Presidenta, justamente es lo que explicaba recién la subsecretaria, y también creo que se va a entender más cuando hablemos de los cambios que acabamos de realizar. Por un lado están definidos los umbrales de cada uno de los tramos que se definen en función de la encuesta CACEN anterior. Y entonces ese es uno de los principales cambios que vamos a ver y probablemente muchas personas que ustedes conocen en sus distritos, en sus territorios, pueden haber tenido cambios los últimos 2 meses, pero cambios que los bajaron de tramos, porque esto es una actualización que en general tiene ese efecto. Y pueden producirse variaciones en función de que cambien algunos de estos elementos. El registro social de hogares se actualiza cada 15 días, por lo tanto tratamos de hacerlo con la información más actualizada posible, pero como señalaba la subsecretaria, todos los registros que dependen de información de otros organismos, nosotros los recibimos con 2 meses de rezago, por lo tanto ahí se va actualizando. Pero la gracia de que se considere el ingreso equivalente de 12 meses y no mes a mes es justamente que esta transición pueda ser más gradual en el fondo. Puede ser que alguien suba, pero debiese ser porque o subieron sus ingresos, su promedio de 12 meses, o alguno de los otros componentes varió. Por ejemplo, si varió la edad de, no sé, un niño o niña pasa a los 18 años, deja de tener ese ponderador que le daba ser menor de 18.
Por el contrario, va a pasar lo contrario cuando en el hogar vive una persona que pasa a ser una persona mayor. Entonces, por eso se producen los cambios, pero está pensado para que sea gradual. No se va viendo mes a mes porque podrían haber saltos para abajo, pero para arriba también muy frecuentes que no darían estabilidad. Respecto a la misma pregunta de la diputada Morales, yo puedo estar equivocada, pero existió después de la pandemia como un problema en el sistema, porque fue como muy masivo este cambio, esta inquietud que menciona la diputada Morales, que muchas personas nos mencionaban en terreno de que mágicamente de un día a otro estaban en el 40 y quedaron en el 60, o del 60 quedaron en el 90, pero fue como bastante masivo. No sé si yo tengo la información que hace un par de meses o un año, puede ser, que hubo un error o alguna falla en el sistema, o puedo estar equivocada. Subsecretaria. ¿Sí? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, diputada Mix. Muchas gracias. Saludar a la ministra y a la subsecretaria. Yo iba a hacer una pregunta en la misma línea, que tenía que ver con el daño del autorreporte en pandemia. ¿Qué efectos precisamente tuvo? Porque la gente no había fiscalización respecto de lo que tú declarabas. Por tanto, quería saber si eso había generado no solo este cambio que después la gente hizo ver, digamos, estaba en tanto, hoy día estoy en tanto. ¿Cómo fue el efecto de volver a fiscalizar o volver a actualizar los datos después de la pandemia? Porque precisamente por mucho rato lo que hubo ahí fue un autorreporte donde no se fiscalizó, a la gente le hacían firmar una declaración, digamos, jurada, ¿no?, que estaba diciendo la verdad, pero en la práctica tuvo efectos bien nocivos. Entonces igual me gustaría saber eso. Claro. Un poco la línea que yo les mencionaba, que hubo como un error y que se masificó, y que de hecho ahora con este cambio en el registro la gente lo ha tomado como muy a bien, porque como que entienden que se va a regularizar todo, se va a ordenar todo. Así que le pregunto, subsecretaria. Sí, a ver, varias cosas. Una, efectivamente, con la pandemia el registro social de hogares creció muchísimo, entraron más de 3 millones de personas al registro, y con eso pasamos de tener un poquito menos de 14 millones a tener ahora 17 millones, ¿sí? Tenemos en el registro social de hogares el 86% de la población. Entonces es una fuente de datos muy rica. Prácticamente va variando la cobertura a lo largo de Chile, pero por ejemplo en Araucanía tenemos prácticamente el 100% de los hogares en el registro social de hogares. En Antofagasta, que es una región, digamos, un poco más rica, tenemos una cobertura más baja, pero en general, en promedio, es el 86% de la población la que está registrada. Efectivamente, con ese nivel de llegada de hogares al registro, no se pudo hacer lo que antiguamente se hacía, que era que se iba a visitar a cada hogar antes de que ingresara al registro, pero sí se implementó, bueno, no se pudo hacer porque estábamos en pandemia, o sea, los funcionarios no podían ir, y por otro lado porque era un número muy grande, pero se implementaron visitas aleatorias, muestrales, ¿sí? Y ahora la Subsecretaría de Servicios Sociales precisamente está retomando el plan regular, digamos, de visitas a hogares para ir corroborando que la información que se está entregando sea la verdadera. Además, justamente en enero del 2022, es decir, 2 meses antes de que nosotros llegásemos al gobierno, se implementaron unas 9 cambios que son fruto de la discusión que dio una comisión experta que armó el gobierno anterior para hacer una serie de ajustes en el registro social de hogares. Y eso efectivamente causó que, digamos, la mejor caracterización, porque esos cambios perseguían caracterizar de mejor manera los hogares, se tradujera en la variación de tramos de varios de los hogares. Hubo un cambio, uno solo de esos 9, que nosotros deshicimos, y lo deshicimos a propósito de varios, digamos, reclamos de las personas, pero también desde la perspectiva de género en las políticas públicas. El cambio que nosotros revertimos fue el vinculado con la acreditación del padre o madre ausente.
En mayo del 2022 revertimos esa medida porque se había puesto más exigencias vinculadas con la judicialización de los procesos para acreditar que el padre o la madre estaba ausente del hogar. Nosotros mantuvimos lo que estaba antes, que era por la vía de la declaración jurada, porque efectivamente nos parecía que se ponía en peligro a las mujeres o a algunas de las mujeres, obligándolas a judicializar, porque muchas de ellas en el fondo pueden no tener una relación, digamos, sana con su expareja, y eso las podía exponer a situaciones de violencia, ¿no? Entonces, esa fue el cambio que decidimos. Sabemos que efectivamente con ese cambio hubo varios hogares que se vieron afectados y por lo mismo lo revertimos y se ha ido normalizando, porque las personas pueden ir de nuevo a actualizar, rectificar o complementar esa información entonces con la declaración jurada. Gracias, subsecretaria. Antes de seguir avanzando, me gustaría consultar, entonces, cuando una persona nos menciona que tiene alguna dificultad de este tipo, la idea es que se acerque a la Oficina de Desarrollo Social, a algún lugar o alguna página, que ingrese, que actualice. ¿Es eso? Siempre todo se puede hacer online, Sí. pero si las personas requieren mayor asesoría para eso, los municipios son en la puerta de entrada para hacer los ajustes en el registro. Ya. ¿Podemos seguir, ministra? Explicar, tienen el efecto, bueno, cambian más hogares que estos, pero son 779.131 hogares que entraron ya sea al 40 o al 60% de mayor vulnerabilidad y por lo tanto van a poder acceder a beneficios sociales que no estaban recibiendo. Hay otros hogares que bajan, pero quedan en tramos por sobre el 60% de todas maneras. Pero todas estas mejoras que estamos haciendo generan este efecto en conjunto. Esto, bueno, tiene que ver con nuestro compromiso, el compromiso de este programa de gobierno, de nuestro programa de gobierno, entendiendo que queremos avanzar hacia un estado de bienestar, hacia un estado que asegure derechos, y en ese sentido el registro social de hogares lo tenemos que entender como una herramienta, pero no debiese ser un obstáculo, sino al contrario una herramienta para poder reflejar de mejor manera la realidad social de los hogares y así también poder ir ampliando el acceso a derechos. Y en ese sentido, esto no es el único cambio que hemos realizado. Justamente, de hecho, otro de los cambios que realizamos hace poco tiene que ver con la automatización del pago del SUF, el subsidio único familiar, que también va en la línea de poder ir profundizando que se pueda ejercer efectivamente un derecho, porque a veces, no sé, por falta de información no se hacía. Entonces, en esa misma línea va también esta mejora al registro social de hogares, que entendemos que tiene que ser continua. Bueno, ¿cuáles son las 5 modificaciones que están ahora? Después la subse también puede contar las que hicimos previamente durante nuestro gobierno. La primera tiene que ver con la actualización de los umbrales de ingresos por CACEN 2022. Fernando, si pasamos al tiro directamente. La primera tiene que ver con la actualización de los umbrales de ingreso. Hasta este año se estaba utilizando la CACEN 2017 para definir cuáles son los umbrales de ingreso de cada tramo. Por lo tanto, esta primera actualización es bien significativa porque evidentemente refleja de muchísimo mejor manera en función de cuáles son los ingresos hoy día. Y en esta actualización hay 1.686.000 hogares que bajaron de trama. O sea, esta es la modificación que mayor efecto produjo, y de estos son 252.000 hogares que bajan al 40% y 313.000 que bajan al 60%. Por lo tanto, el ingreso equivalente corregido en el fondo
hoy día produce este cambio. Era una actualización muy necesaria, porque obviamente desde CACEN 2017 sabemos que la CACEN que se hizo en pandemia no reflejaba adecuadamente los ingresos y por lo tanto no se había podido actualizar con esa CACEN, pero con la CACEN 2022 podemos hacerlo y ese es el primer cambio y el que tiene el efecto más significativo. Como ven, son 1.600.000 hogares, pero no todos esos bajan necesariamente al 40 o al 60, sino que pueden ser otras variaciones de tramos, pueden ser del 60 al 50 y aquí estamos identificando estos porque la mayor parte de los beneficios sociales están en estos dos tramos. Luego es el uso del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Esto va muy en línea con la ley Papito Corazón que se denominó el año pasado. Entró en vigencia este registro con todas las consecuencias que tiene y que permite que hoy día el Estado tenga también la información disponible sobre el no pago de pensiones alimenticias. Hasta ahora, cuando había una pensión alimenticia declarada judicialmente, iba a quedar en el hogar que la tenía que recibir un ingreso, o sea, si es que esa pensión se paga, el ingreso de ese hogar va a ser más alto y el ingreso del que paga va a ser más bajo, ¿cierto? Pero si esa persona no paga, se iba a seguir reflejando de esa manera. Entonces, en el hogar de la madre, la mayor cantidad de casos que no está recibiendo una pensión de alimentos, que sus hijos no están recibiendo la pensión de alimentos, el ingreso se iba a reflejar más alto de lo que realmente era y además el de ese padre que no está pagando se iba a reflejar más bajo. Entonces, hasta ahora esa actualización, ese complemento, o sea, esa rectificación se podía hacer, pero requería que la persona fuera a entregar esta información y por lo tanto hay muchas personas que no lo hacían y aquí también esto va en la línea de que el Estado también actúe más coordinadamente. Si cuando nosotros como Estado tenemos la información, no deberíamos estar haciendo a las personas ir de una institución a otra para acreditarle al propio Estado la información que ya tenemos. Entonces, de esta manera se usa el registro y el efecto de eso es que 31.000 hogares bajan de tramo, de esos 11.700 bajan al 40%, 8.700 bajan al 50% y aquí se produce el efecto de que algunos hogares suben, porque son los hogares de los deudores que aparecían recibiendo menos ingresos y que como no están pagando la pensión, obviamente sí lo están recibiendo. Eso en este punto. El tercer punto también tiene que, en la misma línea de poder automatizar procesos, se incorporaron nuevas fuentes para acreditar la dependencia y discapacidad en el índice de necesidades. Como señalaba la subsecretaria, la dependencia o discapacidad modifica el ponderador de cada uno, o sea, cuando hay un miembro del hogar que tiene está en situación de dependencia o es una persona con discapacidad, se modifica el ponderador y por lo tanto se divide por un número más alto. Pero esto hasta ahora se acreditaba con los primeros 5 fuentes de información que están ahí: el Registro Nacional de Discapacidad, el estipendio del programa de atención domiciliaria, el programa de integración escolar y educación especial, porque ahí entran también los niños o niñas que están en el PIE o que están en educación especial, también se reciben esta ponderación por discapacidad, y el módulo de salud del Registro Social de Hogares. Pero cualquier otra información que no estuviera en estos registros, también la persona tenía que ir ya sea al municipio o actualizarlo por internet, pero entregar esta información. Por lo tanto, se han incorporado todas estas fuentes de información adicional: el subsidio de discapacidad para menores de 18 años, la pensión básica solidaria de invalidez, el aporte previsional solidario de invalidez, el SUF o la asignación familiar para causantes con invalidez, el programa de la red local de apoyos y cuidados cuando nos da cuenta de dependencia, las pensiones de invalidez que no sean parte del pilar solidario y también el PIE y la educación especial
histórica, porque consideramos, o sea, hasta ahora, como eran considerados estos registros del Ministerio de Educación, hasta que esos niñas tenían 18 años o estaban dentro del sistema escolar en un programa de educación especial, iban a aparecer con discapacidad, pero si esa persona cumple los 18 años o sale del colegio, nosotros consideramos, o sea, toda la información que tenemos es que sigue teniendo esa discapacidad independiente de que no esté en el sistema escolar. Entonces, todas estas fuentes también se acaban de incorporar de manera automática, también es bien significativo y va en la misma línea, y con esto son 605.000 personas que tienen una modificación en el índice de necesidades con estos nuevos registros administrativos. Ahí son las personas las que cambian, porque es el ponderador de cada miembro del hogar, pero el efecto que tiene es que 128.000 hogares bajan de tramo y de esos 51.000 bajan al 40%. ¿Sí? ¿Puedo hacer un alcance, Presidenta? Diputada Morales. Quizás no tiene que ver mucho con el registro, ministra, pero sí con algo que mencionó usted de la educación especial, de aquellos niños que salen después a los 18 años cuando cumplen su edad y quedan en el sistema absolutamente sin poder tener cobertura casi de nada, aislados en sus viviendas, no tienen, tienen atención evidentemente del sistema de salud, quizás del centro de salud familiar, pero hay una deuda ahí con esos niños, una deuda como Estado, de todas las personas o de todos los gobiernos que han pasado. Sí, es un tema que hemos abordado. Y son temas que igual lo hemos hablado, sí. Se han presentado proyectos de resolución en alguna oportunidad que hemos aprobado, y esto es transversalmente, muchos diputados lo han planteado, y yo creo que ahí quizás se pudiese hacer algo con ellos, sobre todo en materia de inserción laboral, que creo que se está haciendo, o hay un programa que se va a implementar, pero ahí a lo mejor el Ministerio también pudiese hacer algo con los niños que después de los 18 años quedan también ahí fuera del sistema. Sí. Diputada Morales, en la Comisión de Personas en Situación de Discapacidad abordamos este tema en esa ocasión, no con usted, ministra, con el exministro, pero es un punto que la verdad que duele harto, porque después de los 18 quedan desamparados, como bien dijo la diputada Morales, así que, pero es para otra sesión. Sí, sí, pero está bien el punto. ¿Seguimos entonces? Sí, muchas gracias. Más allá de que, o sea, aquí creo que se avanza en algo, pero independiente de eso, es algo que también hemos estado revisando y viendo también el trabajo que se ha realizado con Senadis, entendiendo que ahí hay un tema y que también la juventud es un ámbito de competencias de nuestro ministerio y que muchas veces nos reclama justamente eso, que no hay políticas suficientes ahí. Luego, la exclusión de las pensiones de reparación como ingreso. Esto es algo que habíamos anunciado en septiembre en el contexto de los 50 años del golpe de Estado. Aquí se estaban considerando las pensiones RETIC, VALEG o de exonerados o exoneradas políticas como ingreso, a diferencia que de todos los subsidios del Estado, y nos parecía que eso no era justificado y que además producía una especial injusticia en virtud de que son personas que están recibiendo pensiones de reparación como resultado de crímenes que cometió el propio Estado. Aquí hay otros temas relativos a estas personas víctimas del Estado en la dictadura militar que quedan pendientes, por ejemplo, en la reforma de pensiones, pero en lo que estamos abordando aquí es más acotado, se refiere a esta calificación en el registro social de hogares, pero es algo que también es relevante en ese sentido, y esto implica que 20.000 hogares bajan de tramos, de esos 11.500 bajan al 40% y 5.400 al 60%. Y por último, la última modificación tiene que ver con identificar de mejor manera los hogares en el último tramo, y eso lo va a explicar la subsecretaria. Sí, bueno, la ministra al principio les comentaba que hacíamos una evaluación de medios en la gráfica donde está explicado cómo se construye la calificación. Le llamamos evaluación de medios a cotejar en el fondo los ingresos que estamos viendo por sistema y cierta
cierto acceso a determinados bienes y servicios, y cuando eso no calza, se opta por digamos, establecer el tramo que está más acorde con los bienes y servicios a los que se accede de modo más alto, ¿no? Cuando se diseña el registro social de hogares, se optó por calificar a todos los hogares que tenían bienes de muy alto valor y de alto valor, a todos en el 90%. Si de hecho uno mira la curva de distribución de ingresos de los hogares, tiene hasta antes de este cambio, están todos los hogares, comillas, más ricos concentrados en el 90%, lo que no tiene sentido, ¿sí? Porque efectivamente hay algunos que están más arriba que ese 90%. Entonces, lo que aquí se establece es que si los medios, digamos, los test de medios que tienen la categoría de muy alto valor son la cotización de salud, la tenencia de vehículos terrestres y embarcaciones marinas y los bienes raíces, ¿sí? Cuando son de muy alto valor, que eso significa que están en los percentiles muy altos, o sea, no estamos hablando estamos hablando de Lamborghinis, estamos hablando de casas de muy alto valor. Cuando hay un hogar que tiene dos medios en la categoría muy alto valor, va a quedar calificado como en el tramo más alto del registro social de hogares, que es el tramo del 90 al 100%, ¿sí? Allá en la tabla más a la derecha, en la columna, digamos en la columna 2 y 3 son dos medios de muy alto valor o tres medios de muy alto valor, quedan calificados en el tramo más alto, entonces, no como era antes, que es la tablita más que está al medio, digamos, donde antes estaban en el 90, ahora están en el 100. Si tienen un medio de alto valor, pero 1, 2, 3 o 4 de alto valor solamente, van a quedar calificados en el 90%, y así. Eso es lo que significa esa tablita. Esto no trae, como son las personas que están en los tramos más altos, de ningún modo tienen acceso a las prestaciones de la política social en Chile, porque en general la política social estaba más focalizada, entonces las personas que están en esos tramos no son tan sensibles a estos cambios, pero al registro le permite tener efectivamente mejor caracterizada a la población. Presidenta. Diputado Undurraga tiene la palabra. Yo entiendo y comparto en gran medida lo que usted señala, pero tengo me hace ruido el patrimonio con el ingreso, porque no necesariamente la persona que construyó un patrimonio en la actualidad, llegada a la tercera edad, a la jubilación, etcétera, etcétera, pueda tener un ingreso acorde a ese patrimonio. De hecho, en mi distrito, que es el distrito más rico de Chile, que es el distrito 11, aunque ustedes se sorprendan, hay gente que vive con una pobreza encubierta altísima, que a lo mejor, que de hecho ni siquiera los apoyan sus propios hijos. Entonces, entendiendo, digamos, que el patrimonio puede señalar efectivamente, digamos, una condición, pero una persona que lleva 40 años viviendo en cualquier población de Chile y la erradica porque, no sé, es la misma situación al revés, en Providencia, en Las Condes, en Vitacura, y hablo de esas comunas y no Barnechea porque Barnechea tiene una construcción más joven. Entonces me parece que hay algo que hay que darle. De hecho, la municipalidad la municipalidad del distrito 11 también subsidian a esos habitantes. Entonces, ojo con poner la desviación en el patrimonio, entendiendo además que esas personas hoy día por ley todavía siguen pagando contribuciones
y siguen aportando al Estado de Chile. O sea, hay una discusión ahí con las constituciones pendientes ajeno al tema de lo constitucional, digamos. O sea, hay gente que efectivamente construyó y tiene una casa y hoy día está sentada en algo que teóricamente es muy rentable, pero que no se beneficia en nada la persona que la habita. Gracias, diputado Undurraga. La diputada María Candelaria también nos pide la palabra. Diputada. Buenas tardes. Mira, quiero hacer el mismo alcance que el diputado Undurraga en el sentido de cuál es el parámetro para decidir si esa persona tiene o no tiene más allá del 90%. Porque hablamos de vehículos terrestres, estamos hablando de 1, de 2, de 5, de 10. Entonces creo que ahí hay que como visualizar mucho mejor, a lo mejor hacer alguna forma como separación diciendo lo que puede existir hoy día, es decir, pudo haber tenido un patrimonio, pero hoy día no lo tienen claro. Y lo otro es que cómo se ve en este tema cuando las personas quedan cesantes. Es decir, cuál es la forma igual en que se va a ver cuando esta persona vaya a la municipalidad, entregue el certificado, lo que diga de que está cesaron sus funciones como trabajador. Yo creo que también hay un elemento que deberíamos tocar, o no, por el momento no lo he visto por ningún lado. Eso. Gracias, diputada. Le doy la palabra para que responda, ministra. Subsecretaria, sí. Señora Presidenta, le respondo voy a partir de atrás para adelante. Lo de la cesantía, efectivamente, la posibilidad de... Nosotros vamos a capturar la cesantía por medio de las bases de datos que recibimos del seguro de cesantía, pero como esas bases tienen 2, 3 meses de rezago, para que a las personas se les refleje antes el que sus ingresos cayeron a cero, lo que se recomienda es que efectivamente lo hagan el ajuste ya por internet, o si no, se acerquen a el municipio a actualizar, rectificar o complementar su información para que nosotros podamos capturarlo. Efectivamente, como para responderle por su término presidente al diputado Undurraga, la idea de esta conceptualización del patrimonio busca resguardar ese tipo de situaciones, ¿no? No es para las personas que tengan una sola casa y sea lo único que tienen por muy rico por muy, digamos, de alto valor que sea esa casa, ni solo un auto. De hecho, se pueden tener en la familia hasta 3 autos, digamos, ¿sí? Y si, por ejemplo, son autos que se tienen para trabajar, tampoco son considerados dentro de este patrimonio que podría estar distorsionando los ingresos. Pero acá tengo el valor de los avalúos fiscales que son considerados, y lo que se considera como muy alto ingreso son aquellos que son mayores al percentil 95, es decir, si uno ordenase todos los bienes raíces del país, solo el 5% más alto es lo que, si hay algún dueño, digamos, de perteneciente a ese hogar, que es dueño de alguna de los bienes raíces del 95%, del 5% de más alto valor fiscal, se considera de muy alto ingreso. Entonces son realmente propiedades muy, 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 muy valiosas, ¿sí? Y esas son las que están entonces estarían en esa tabla. Pero precisamente se busca resguardar, porque estamos muy conscientes de que a veces hay personas que lo único que tienen es su casa. Sí. A mí igual me queda una duda. Diputado Undurraga. Esto no es una discusión, por cierto, es una conversación. Sí. Pero yo insisto en el concepto. El concepto es el ingreso, no es el patrimonio. Porque si el Estado de Chile le decide hacer un metro en la esquina de su casa y pasa de 0 a 100 en el valor, y además se vuelve por el plano regulador comercial,
pero el personaje la habita. O sea, creo que ese no es el tema. Evidentemente, si tiene 2 casas, una casa la tendrá arrendada, luego el ingreso a lo mejor incluso le permite no acceder a ningún beneficio. ¿Me entiendo, no? Y si tiene 3, lo mismo. Y si tiene 4 autos trabajando, le mejora el ingreso y luego al mejorarle el ingreso disminuye su potencial de ser ayudado por el Estado. ¿Me explico, no? Entonces, a mí el argumento que la casa cueste 100 o cueste 0, o si tiene 3 casas de 1 versus una casa de 100, ¿me entiendes? Hacerlo limitar al tema, yo estoy de acuerdo que el apoyo tiene que ser al ingreso, sobre todo porque nosotros estamos, y esto sucede con el crecimiento, por ejemplo, de la región metropolitana, con la expansión de la red de metro. O sea, casas en sectores que hasta hace 7 años atrás no tenían no tenían un metro cerca, se valorizaron. Y bien que haya sido eso, pero no porque se valorizan esas casas, digamos, nosotros tenemos que castigar o presuponer que las personas que habitan esas casas mejoraron su condición por arte y obra de magia. Entonces, si el tema es a las personas que no tienen propiedades, es el ingreso, bueno, a las personas que tienen propiedades, obviamente si es dueño de una cadena de hoteles, obviamente no ni va a postular, pues si no estamos hablando de aquello, estamos hablando que además en esos sectores, ya sea en cualquier parte geográfica, la gente le cuesta entender que puede optar a ciertos beneficios. La gente le da vergüenza optar a aquellos beneficios. Entonces, yo entiendo que lo tienen diseñado así, no lo vamos a cambiar en esta conversación, pero para dejarlo claro. Y lo último, y esto en tono alegórico. Ustedes votaron ayer por un Estado subsidiario, no un Estado social. El Estado social venía en la otra propuesta, escrito. ¿Cómo sabe usted que votaron ella? No, estoy bromeando. Sí, ya vamos. ¿Tiene otra pregunta? ¿Hay alguien más que tenga alguna inquietud? ¿No? Presidenta, sí. no va a comentar la propuesta de constitución, pero el compromiso de nuestro gobierno con un Estado social es bastante claro. Solamente quisiera complementar que no es que busquemos que el registro refleje patrimonio. O sea, entendemos que los beneficios sociales se dan en función de ingresos. Esto no busca que el registro refleje patrimonio. Lo que busca es que sea eventualmente una corrección, tal como el índice de necesidades dice, cuando hay una persona con discapacidad, los ingresos de ese hogar, en un sentido, valen menos porque hay más gastos, pero no se puede reflejar el gasto, sí se puede reflejar la necesidad. Al contrario, lo que podemos decir es que cuando hay estos medios de muy alto valor, podemos inducir que hay rentas o ingresos que no están siendo capturados. Usted dice, va a tener rentas, pero el tema es que esta corrección se va a hacer si es que quizás esa persona no declaró esas rentas. Esa es un poco la lógica de esta evaluación de medios. Y las personas siempre pueden complementar. En la página web del mismo registro pueden entrar y desactivar un medio. Por ejemplo, con el medio que habitualmente se desactiva, o sea, no la mayoría de las veces, pero que se puede desactivar y tiene mucho sentido, es el de la cotización de salud. Porque un plan de salud muy alto, en general, nos da cuenta de que hay mayores ingresos. Sin embargo, muchas veces la explicación es que esa familia tiene una persona con una enfermedad muy complicada y el costo de sacar a esa persona de su plan de salud hace que, a pesar de no tener los ingresos que parecerían concordantes con ello, de todas maneras tenga ese plan de salud. Entonces, de esa manera, cuando esos medios efectivamente no implican que hay un mayor ingreso, se pueden desactivar y ahí no se aplican. ¿Eso se desactiva en la página? Se desactiva en la página, en la pestaña de datos complementarios. Y ahí también es bien importante, es verdad que las personas con altos ingresos se sienten menos convocadas a
pedir su registro social de hogares, pero de todas maneras es bueno también que lo hagan, porque la idea es que, o sea, que haya crecido también la población que está en el registro social de hogares, nos entrega una mejor caracterización. Así que este no es un registro que uno se inscriba para pedir un beneficio social. Todos podemos inscribirnos en el registro social de hogares y vamos a quedar en aquel tramo que refleje de mejor manera nuestros ingresos. Muy bien. Subsecretaria. Sí, subsecretaria. Quisiera también complementar la información que le estaba entregando al diputado Undurraga, y es que hay dos excepciones para la consideración de los bienes raíces. Una es que no se considera el avalúo del bien raíz destinado a vivienda habitacional, digamos, del mayor valor que sea propiedad de un adulto de 60 años o más, ¿sí? Precisamente para que no ocurra esto que usted está diciendo, que es lo único que en el fondo ellos puedan tener. Y la otra excepción es que no se considera el avalúo de bienes raíces exentos del impuesto territorial al estar categorizados bajo el título de tierras indígenas, ¿sí? Esos tampoco son consideradas en la unidad de análisis del registro social de hogares. Bueno, esto es simplemente un resumen, son los 5 cambios que le hemos expuesto y los efectos que tiene, como señalábamos, son más de 1.600.000 hogares los que cambiaron de tramo, pero los que entran a esos 2 tramos que significan mayores beneficios son 779.131 hogares. Y todas las personas, por supuesto, que viven en esos hogares, por lo tanto, son más personas. Muy bien, ¿no hay más consultas entonces? No hay más consulta. Queremos agradecerle, ministra, la disposición que ha tenido de poder venir a aclararnos, digamos, todas las dudas y a presentarnos, digamos, estos cambios en el registro social de hogares. Así que agradezco también a la subsecretaria, gusto de conocerla y, bueno, siempre van a ser bienvenidas acá a esta comisión, que estamos ahí 100% disponibles para que podamos trabajar en conjunto por el bienestar de los chilenos. ¿Ya? Así que muchas gracias por venir nuevamente y le voy a pedir que no se retiren, colegas, porque viste, considerando que el subsecretario no se presentó a la comisión, vamos a dar un plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que tenemos, secretario, que yo creo que debería ser hasta la vuelta de la distrital, diputado Undurraga. Así que para que todos, también usted le informe a todos los integrantes de la comisión, para luego votar la idea de legislar al respecto de este proyecto de ley. Diputado Undurraga. Gracias, presidenta. Me permitiría sugerirle que le enviara una comunicación al subsecretario invitándolo a participar en la discusión o bien nombrando a alguien para que después no se tomen por asalto este tema tan conflictivo que vamos a comenzar a votar. Sí. Nosotros íbamos... O sea, que el Ejecutivo esté presente sí, en la tramitación. Claro, nosotros lo vamos a invitar igual al subsecretario, pero dejando e informándole que ya estamos presentando las indicaciones y que de lo contrario mande algún asesor para que esté al tanto, digamos, de las indicaciones, porque pronto ya vamos a votar la idea de legislar del proyecto que tenemos acá. No podemos seguir esperando ni postergando la votación. Muy bien. Ya, presidente, entonces a la vuelta distrital sería reiterar la invitación al ministro Express por el programa Buen Vivir, que quedó pendiente. Yo creo que nos dediquemos primero al tema al proyecto de ley. El diputado, votarlo en general y invitar al subsecretario o a alguien que sea en su representación y las indicaciones, que eso sí que me interesa, si alguien quiere presentar indicaciones, para que todos sepamos, ¿verdad?, que lo pueden hacer durante toda esta semana hasta el lunes. Hasta el primer lunes de enero. Presidenta, ¿sí? Me hace una observación muy pertinente, ¿sí? La abogada ayudante, que lo ideal para la Secretaría sería que el plazo para indicación en realidad fuera hasta el viernes 5, de modo de tener listo el comparado, ¿sí?, el lunes 8 y que que tengamos tiempo para hacerlo. Me parece muy bien la acotación. Hasta el día viernes 5, entonces. ¿A las 10 de la mañana? ¿Al mediodía? ¿Mediodía? Sí, mediodía. Ya, para que usted lo... Sí, a mí me interesa que esto se lo mande, digamos, a todos los integrantes de la comisión para que no se sorprendan después
y para que todos puedan hacer sus indicaciones. ¿Ok? Por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta.